¿Por qué publicar en Venezuela, imprimir en Venezuela es tan costoso? Porque no es competitivo, porque la demanda es muy baja. De hecho, hay editoriales de textos escolares en Venezuela que parte de su producción la están haciendo en Afuera, Colombia. claro. Las máquinas que están en Venezuela estaban diseñadas para imprimir más de 3.000 ejemplares, Así Claro. es. 2.000, 3.000 ejemplares, pero la demanda de algunos libros puede reducirse solamente a 50 o 100 libros. Entonces, de nada sirve imprimir 3.000 ejemplares para solo vender 100. Cuando no Claro, hay si no, mercado para si no eso. están, ¿cuáles son aquellos temas que son necesarios para reforzar el sistema educativo en Venezuela? Mi época de bachillerato, cuando te pedían que leyeras un libro de esos gruesotes lo que te causaban era Y miedo. uno, Dolor de Que cabeza. el hecho está en hacer un plan lector y que esos libros estén diseñados para cada edad. O sea, a un niño de 10 años, 12 años, ponlo a leer temas que le interesen, con una fuente grande, con unos con colores, con una ciertas portada. ilustraciones. Pero para mí, el principal motor para que un niño se enamore del libro es que sus padres le lean cuentos antes de dormir. Mi hija en las noches me llega como con 5 libros, porque, vale, me vas a leer todos estos libros esta noche. Ay, Y yo le digo, no, pero es que esos son muchos libros, déjame leerte uno. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, me pasa exactamente lo Sí. mismo. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Recuerde que cada jueves estamos publicando una nueva entrevista sobre alguna personalidad relacionada con el mundo literario, con un escritor, autor, lector, que nos da su opinión, su visión sobre este amplio y diverso mundo de la creación literaria. Hola Francesca, ¿cómo estás? Hola Gisette, otro día acá en nuestro podcast. Hoy vamos a hablar definitivamente con una personalidad en el mundo del libro. Vamos a hablar con Julio Masparrote. Él es presidente de la Cámara Venezolana del Libro, además ingeniero, general del Grupo Editorial Biosfera y también vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores. Bienvenido, señor Julio. Buenos días, Francesca. Buenos días, Gisette. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo termina un ingeniero relacionado tan cercanamente con los libros? Sí, bueno, en principio porque cumplo con un legado de mi familia. Mi padre, Serafín Masparrote, con el que muchos estudiaron biología en bachillerato. Así es. Él fue el que nos inculcó a toda la familia el amor por los libros. Y en la medida que él, bueno, realizó toda la labor, fue pionero de la edición de textos escolares en Venezuela. Nosotros, sus hijos, continuamos con su legado y actualmente nos encargamos de mantener la editorial y todo el grupo editorial con vida y continuando, continuando la labor. Nos acaba de caer a todos así él. Sí, sí. Sí, todos estudiamos con los libros de tu papá. Exactamente. Entonces yo soy ingeniero civil, ahora digo que en vez de construir con ladrillos, construyo con libros. La parte Mm, abstracta de la mente, del conocimiento, lo intelectual. Así Bueno, el es. libro desde el punto de vista como medio para transmitir conocimientos, entretenimiento y cultura. Así es. Usted dijo ahorita algo muy importante que es mantener la editorial. ¿Cómo es ese proceso actualmente en Venezuela, mantenerla, los procedimientos que hay que realizar? Sí, ha sido un proceso muy duro los Ujú, últimos años por la situación de crisis económica que ha vivido el país y ujú. donde el libro ha pasado a un segundo o tercer plano en las necesidades, vamos a decir, de la población por el mismo hecho de que el poder adquisitivo se ha visto muy mermado Así y que es. además ahí está la internet que de alguna manera, aunque no es el mejor sitio para buscar conocimientos, Ujú. pues ha sustituido la compra de libros. Entonces, las editoriales, muchas han cerrado, a otras que se dedican a la importación del libro también se han ido del país Ujú. y las que quedamos, pues lo hemos hecho con mucha pasión, con mucho cariño por el libro, por eso que estamos defendiendo. Y luego de la pandemia, donde tuvimos un fuerte bajón, yo creo que más allá de otras
sectores económicos por el hecho Claro. de que las librerías estuvieron cerradas por 2 años y los niños estaban en los colegios, perdón, Desde las en las casas, casas así es. estudiando Ujú. sin libros. Pues nos pudimos recuperar y afortunadamente luego toda esta experimentación digital que ya lleva tiempo, ¿no? El boom del libro electrónico y las clases básicamente en formato digital, pues se ha llegado a la conclusión a nivel Ujú. mundial de que definitivamente, pues, las pantallas no son las más adecuadas para la educación, Así es. para retener los conocimientos y estamos viendo un franco regreso al libro impreso Ujú. en los colegios. Es una gran oportunidad para que la industria pueda otra vez desarrollarse y bueno, lo que faltó por hacer, tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. ¿Cuáles, según su experiencia y lo que han podido ustedes ver desde la Cámara Venezolana del Libro, son los principales nudos críticos en los que debe avanzar Venezuela para estar preparada precisamente para ese retorno de la humanidad, de la gente al libro? Bueno, es importante un encuentro entre el sector público y el sector privado Ujú. para canalizar ciertas medidas que hay que tomar, porque por mucho que, no, que el sector privado quiera desarrollarse, depende de decisiones que tiene que tomar el sector público. Entonces yo he sido, desde que tomé las riendas de la Cámara Venezolana del Libro, me he acercado a la Asamblea Nacional con el interés de que desarrollemos una nueva ley del libro, porque Ujú. la actual data del año 2007. ¿Cuáles son las actualizaciones necesarias en esa Las ley? actualizaciones necesarias tienen que ver sobre todo con el ámbito digital, que no están Ok, reguladas. ok. Entonces, por ahí y por el otro lado, de repente sentar bases importantes para que se lleguen a acuerdos, como por ejemplo, actualmente en los colegios públicos no se pueden utilizar libros de editoriales privadas. El hecho Mm, de que ujú. las editoriales, con todo el conocimiento que tienen, con toda la labor que han hecho por muchos años, podemos prestar nuestro know-how, nuestros conocimientos, Ujú, todo lo que, esa experiencia que tenemos ujú. para poder desarrollar textos escolares que permitan que los niños en los colegios públicos vuelvan a tener libros impresos. Así es, porque las actualizaciones también de ciertas colecciones no se han realizado. Digamos que son colecciones que tienen ya 5 o 4 años Sí. transitando. Bueno, hay un tema con el currículum de Educación. educación, Ujú. no se ha actualizado en muchos años, tiene más de 30 Correcto, años así es. desactualizado. Las pocas editoriales que quedamos, mantenemos el suministro de textos escolares, dotación de textos escolares en los colegios privados, que son Claro. solamente el 20%. Y el hecho de que en la medida de que la crisis ha aumentado y ha ido decayendo el Producto Interno Bruto, también las editoriales se han visto con más dificultades para poder desarrollar nuevas ediciones, nuevas actualizaciones, nuevas series de libros que de Ujú. alguna manera cumplan con las necesidades actuales de la educación Claro. porque hay muchísimo talento en las escuelas, hay muchísimas docentes que tienen muy buenas ideas para plasmarlas en los libros y que eso permita pues, facilitar el hecho docente en las aulas, pero eso requiere de capital para poder invertir en investigación y desarrollo, Ujú. requiere de créditos para poder hacer tirajes importantes Mm. de libros, salvar la industria gráfica venezolana que se encuentra en una situación bastante compleja, en el que solamente está funcionando el 15% de su capacidad. Ujú. Entonces, tenemos un gran... Por eso, porque se necesita actualización tecnológica, Porque, ¿por qué está tan debilitado? porque no hay suficiente demanda. Ujú. Porque además, hace unos años atrás, estas imprentas se encargaban de imprimir tirajes
por el orden, o sea, estamos hablando de 8 millones de niños. Claro. Y que cada niño tenga Ujú. 4 libros, son 32 millones de libros. Así Ujú. es. Entonces, prácticamente la industria privada está produciendo actualmente 700.000 libros al año. Y el presidente Maduro, en su última locución, en la inauguración de Filben, en noviembre del año pasado, Ujú. propuso una política de libros impresos en las escuelas para evitar precisamente que los niños caigan en la adicción de las pantallas. Y eso, nosotros hemos hecho conexión con el ministro de Cultura, con la ministra de Comercio en esa época, Era Delija y, en ese y, momento. eh, la idea era pues llegar a acuerdos para ver cómo poder canalizar eso, pero hasta los momentos seguimos a la espera. Recuerdo que en la Filben pasada, nosotros que hicimos cobertura de la Filben, Sí, pudimos ver esa reunión que estaban representantes Correcto. privados del sector editorial, estaba la claro. ministra, en ese momento era Delis Álvarez, ahora es ministra de la Mujer, y estaba Ernesto. Y hubo varios acuerdos a los que se llegaron. Ujú. Luego de esa reunión, ¿ha habido algún Sí, avance? en principio se logró destrabar todo el tema de la exportación de libros, que por el régimen Cadivi y unas providencias que se elaboraron en esa época para evitar la fuga de divisas, no Ujú. se podían exportar libros. Eso ya, vamos a decir, es un hecho. Sin Ok. embargo, del hecho de que podamos exportar libros, hay que conseguir los clientes afuera. Y Ujú. eso es Ujú. un proceso que es un poco más lento porque además, vamos a decir, la crisis no nos hace todavía competitivos Competitivos, así Claro. es. ante los avances que tienen otros países y los precios que pueden ofrecer. De hecho, hay editoriales de textos escolares en Venezuela que parte de su producción la están haciendo en Afuera. Colombia, Claro. por decirte algo. Exactamente. Y nosotros, bueno, o sea, nosotros como grupo editorial, te puedo decir que desde el año 95 hasta entrado el 2002, 2003, nosotros exportábamos libros, imprimíamos libros en Venezuela para exportar a las áreas del Caribe, a Perú, a Chile. ¿Por qué publicar en Venezuela, imprimir en Venezuela es tan costoso? Bueno, es costoso precisamente porque no es competitivo, porque la demanda es muy baja y como vamos a decir, la impresión de libros deriva de un proceso industrial en Ujú. la que entre mayor cantidad de libros puedes imprimir, puedes reducir los costos unitarios de cada libro. Ujú. Entonces, si generalmente las máquinas que están en Venezuela estaban diseñadas para imprimir más de 3.000 ejemplares, Así dos Claro. mil es. 3.000 ejemplares, pero la demanda de algunos libros puede reducirse solamente a 50 o 100 libros. Entonces, de nada sirve imprimir 3.000 ejemplares para solo vender 100. Cuando no Claro, hay mercado para Claro. si no eso. están los Ah, usuarios es muy exactamente. complicado. Entonces, afortunadamente, bueno, la misma tecnología en sus avances permite ahora que podamos publicar un libro electrónico Claro. o la tecnología bajo demanda permite imprimir un solo libro Ajá. y a un precio muy reducido, pero eso también requiere maquinaria nueva. Yo quisiera conversar con usted, ya que previamente tocamos el tema de la educación, ¿cuáles son aquellos temas o géneros que son necesarios para reforzar el sistema educativo en Venezuela? Bueno, yo creo, ¿no? Porque además como fui niño y me acuerdo en mi época de bachillerato, cuando te pedían que leyeras un libro de esos Ujú. gruesotes lo que te causaban era miedo, Uno, Dolor no, de ay cabeza. Dios. no, que léete la 100 años de soledad o léete Doña Bárbara, entonces eso más bien lo que producía era como un Rechazo. rechazo. Ujú. Entonces, para mí, el hecho está en crear, en hacer un plan lector Ujú. que involucre textos clásicos, pero también nuevos autores. Y que esos libros estén diseñados para cada edad. O sea, a un niño de 10 años, 12 años, ponlo a leer temas que le interesen Ujú. con una fuente grande que Con unos con colores, con una ciertas portada. Ujú, ilustraciones, ujú. con pocas páginas, en principio, 70 Claro. páginas, 80 páginas, y así progresivamente vas a lograr que ese niño se involucre en la lectura. Pero para mí, el principal motor para que un niño se enamore del libro es
que sus padres le lean cuentos antes de dormir. Para mí Ujú. ese es el mayor placer que existe. O sea, disfrutar con tu hijo de una lectura de un libro donde hayan muchas ilustraciones, donde tú narres, pues, posiblemente él no sepa leer en ese momento, pero que Claro. luego puedan discutir y conversar sobre la Claro. ilustración, ¿no? Y, por ejemplo, ¿y cuántos paticos ves tú ahí? ¿Y qué te parece esto? ¿Y qué te parece lo otro? ¿No? Claro. Entonces, Y hasta cuando uno ya sabe leer, siendo niño, igualito le gusta que los papás le Sí, lean. sí, leí, sí, sí, sí. Entonces, tal cual. bueno, yo por lo menos, mi hija en las noches me llega como con 5 libros y que, vale, me vas a leer todos estos libros esta Vale. noche. Y yo le digo, no, pero es que esos son muchos libros, déjame leerte uno. O sea, ahí Exacto. le busco, ¿no? Algunas veces Claro, hasta hago resúmenes de cada texto como para complacerla. en No se el olvida Te alma más. de pareces cada tanto uno. a mí que no puedes engañarme. Me pasa exactamente lo Sí, mismo. sí, sí, sí. También existe esta nueva tendencia del BookTok, del Bookstagrammer, del BookTube, que ha permitido que los lectores y Ujú. lectoras de determinado país, en este caso Venezuela, puedan conocer a través de las redes sociales estas nuevas obras que se ponen en tendencia, que todo el mundo quiere leer. Hemos visto que hay, no sabemos cuál es la razón, esperamos que tú no las digas. Ujú. ¿Por qué esas obras cuesta tanto que estén en Venezuela, estas sagas, estas creaciones Fantasía. que han llamado la atención de la comunidad lectora? Cuesta mucho conseguirlas en físico en Venezuela. ¿Por qué? Sí, bueno, porque nosotros, y quiero hacer esto, hacer un poco de historia, porque siempre es importante saber Claro. básicamente cómo se ha movido la industria editorial en Venezuela. Como buen país petrolero, hemos tenido esos boom de riqueza De petrolera que recursos, claro. generalmente se intercambian con cualquier cantidad de cosas importadas, y entre las cuales estaban los libros. Ujú. Entonces, si ustedes recuerdan muy bien, desde el año 2006 hasta el año 2013, el boom de novedades, de libros en las escuelas y los libros también en las librerías y la cantidad de ferias de libros que se hacían, Ujú, se ujú. debía a que, bueno, teníamos poder adquisitivo y había una gran importación de libros, inclusive con precios preferenciales, porque hasta se le Era asignaba. importante para los autores venir a Venezuela a vender sus libros, Claro, era una plaza y además importante. Venezuela siempre ha sido un Ujú, país de consumo, ¿no? O sea, ujú. nos encanta, por lo menos yo pienso que los padres se esmeran porque sus hijos vayan con sus libros nuevos al colegio. O sea, Sí. es un tema de honor, ¿no? Y Claro. entonces en ese sentido también los libros se vendían muy bien, pero cuando ya Sí. empieza, cae Cadivi y se cierra la importación, todas estas editoriales que son transnacionales Ujú. y que son las que tienen la gran mayoría en su catálogo de estas novedades, también se fueron yendo del país. Y en la medida que ellos se van, traer libros se hace mucho más difícil. En la misma feria del libro del año pasado, de Filben, hubo un acercamiento, recordemos que la feria se hizo en honor a Colombia Sí, así es. y se acercaron aquí el presidente de la Cámara, Sí. perdón, Cámara Colombiana del Libro y también algunos ejecutivos de esas transnacionales que Ujú, actualmente están haciendo vida en Colombia con ujú. el interés de volver. En la medida que ellos vuelvan, vamos a ver de nuevo todas esas novedades en cantidades importantes Ah, y en la medida en que se vaya mejorando la economía, veremos que el libro toma auge de nuevo en cuanto vamos a decir, a la parte económica, claro. porque el libro es el mejor transmisor de conocimientos, entretenimiento, cultura. Es la base para mí de todo lo que es la cultura. Claro, y sobre todo si eso sucede, se va a incrementar mucho la lectura en los jóvenes porque sabemos que, como comentó Gisette, son novelas que acá no están y ya son parte de cierta literatura Correcto. fantasiosa, literatura juvenil, que acá suele carecer un poco. Sí, por cierto, hoy en la tarde se inaugura el Festival de Lectura de Chacao. Así Invito a que se es, ahí acerquen estaremos. por allá. Habrán más de 50 expositores. Va a estar muy interesante y ahí podemos ver algunas novedades porque a pesar como te digo, la situación, seguimos trabajando y se está Y produciendo es muy material. importante, ¿cómo hacen, cómo se puede lograr
que hay una difusión más grande de todas estas ferias que se están realizando, porque hay muchas personas que no se sienten identificadas. Hemos entrevistado a booktokers, a personas de las redes sociales que se desempeñan en el tema del libro y no se sienten incluidas. ¿Cómo podemos hacer que esto se difunda mucho más? Desde el año pasado hay un boom importantísimo de ferias del libro que yo me sorprendo totalmente de la pasión que genera el libro. O sea, he sabido de 3 ferias del libro que se están haciendo en un centro comercial del este de Caracas. Me acerqué a conversar con el organizador, le pregunté qué experiencia tenía él organizando ferias del libro y me dijo, no, ninguna. O sea, simplemente fue que vi el espacio, busqué patrocinantes y monté la feria, hubo receptividad, bajamos los precios lo más que pudimos en cuanto al stand y bueno, la feria ya lleva 2 años realizándose y va para una nueva edición a finales de octubre. Entonces También yo creo está que la ruta de las librerías. Sí, las librerías sí, que fue una idea de la Cámara el año pasado y que se está reproduciendo este año ya y es espectacular. 2 veces y ya hay fecha para otra más. El libro está a pasión. Ahora, ¿el hábito de la lectura es para todos o el hábito de la lectura es para quien puede pagarlo? El hábito de la lectura se tiene que, como les comenté, tiene que forjarse desde pequeño. Y bueno, poco a poco irlo regando a la medida que el niño y el adolescente va creciendo. Eh, yo creo que el hábito de la lectura tiene que ser un tema como tomar agua, como respirar. O sea, realmente lo que te hace desarrollar el pensamiento. Hay gente que de repente le tiene flojera. Hay una vez hasta que yo he pensado, porque es que yo me estoy acordando de cuando yo era muchacho. Y entonces yo me doy cuenta que yo alguna vez no me aburría leer y era porque no veía bien. Entonces, porque no, a lo mejor es un tema de que te ves borroso y no te has visto los ojos, hagas un examen de la vista y a lo mejor de repente, pero mira, vale, qué fácil es leer. Siempre hay una historia constante, Sí. interesante que contar. Ahorita este año ya se cumplen 100 años de Ifigenia de Teresa de la Parra. Y son 100 años y ese libro es un libro que si lo lees, tiene Yo lo su leí hace punto. poquito y me parece súper actual. O sea, Claro. siento que hay todavía vestigios en la actualidad de lo que vivió María Eugenia Y Alonso. creo que al final, Ay, no me hagan spoiler. Por favor. bueno, creo que al final es un tema de cómo te puede gustar estar pegado a un celular jugando Pac-Man o hacer ¿cómo se llama que yo no sé? Call of Duty. Exacto, o como que te puede gustar jugar fútbol, o como que te puede jugar cualquier deporte. El leer es un tema de educación y de que te lo hayan inculcado y que haya alguien detrás tuyo también este, creando esa disciplina. Sí. Es un tema de familia, educación, desde Y un consejo para las personas que a estas alturas todavía, por muchos motivos, todavía no ha tomado ese libro, no le ha dado la fe a la lectura. Una recomendación para esa persona a la que no le inculcaron la lectura desde pequeño, pero quiere y tiene la voluntad de empezar a leer. seguramente tiene alguna necesidad, alguna pregunta, se ha hecho alguna pregunta en su vida, eh, tiene alguna motivación, pues que lea sobre lo que le gusta. Hay libros para todo. Hay libros para todo, de todo tipo. Bueno, es que todo conocimiento tiene un libro. Así es. Está buena la conversa, pero se acabó. Ah, Bueno, invita a la gente para la feria del libro de Chacao. Los esperamos desde hoy, perdón, hasta el domingo en la feria de la lectura de Chacao, para que disfruten del libro y otras actividades culturales que vamos a estar presentando. Bien, ahí Librerías del Sur también estará presente. los esperamos. 50 expositoras que van a cumplir el rol de acercar el libro a los lectores y las lectoras que tengan a bien visitar la Plaza Altamira del jueves al domingo.
Bueno, ya saben. Y bien, así llegamos al final de este capítulo del podcast de la Librería del Sur. Estuvimos conversando con Julio Masparrote, presidente de la Cámara Venezolana del Libro, director general del Grupo Editorial Biosfera, ingeniero civil y muchas cosas más. Y a ustedes, amigos y amigas, los vemos en un nuevo capítulo cuando sigamos conversando aquí entre libros. Chao. Chao.